creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirar en ti. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para dar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a hacer esta última reflexión de este retiro antes de la Santa Eucaristía, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir este momento en ese espíritu de encuentro con la gloria del Señor, escalando la montaña de la Pascua, entendiendo esa promesa de las bodas del Cordero. Voy a pedirle al Señor su palabra, donde Él nos quiera llevar, para que en esta palabra comencemos esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, desde el versículo 21, dice: la acción salvadora de Cristo. Y a vosotros, que en otro tiempo erais extraños y enemigos por vuestros pensamientos y malas obras, ahora sin embargo os reconcilió mediante la muerte sufrida en su cuerpo de carne, para presentaros santos, sin mancha e irreprochables delante de Él, con tal de que permanezcáis cimentados en la fe, firmes e inconmovibles en la esperanza del Evangelio que escuchasteis, que fue predicado a toda criatura que hay bajo el cielo, y del cual yo, Pablo, he sido constituido servidor. Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia. De ella he sido yo constituido servidor por disposición divina, dada en favor vuestro, para cumplir el encargo de anunciar la palabra de Dios, es decir, el misterio que estuvo escondido durante siglos y generaciones, y que ahora ha sido manifestado a sus santos. En efecto, Dios quiso dar a conocer a los suyos las riquezas de gloria que contiene este misterio para los gentiles, es decir, que Cristo está en vosotros y es la esperanza de la gloria. Nosotros lo anunciamos exhortando a todo hombre y enseñando a cada uno con la verdadera sabiduría, para hacer a todos perfectos en Cristo. Con este fin trabajo afanosamente con su fuerza que activa poderosamente en mí. Palabra de Dios. Pues hermanos, con estas palabras que yo no escogí, que el Señor nos acaba de dar, comenzamos esta jornada durante esta última reflexión hacia el asimilar profundamente en nuestro corazón qué quiere decir promesa de la gloria, qué quiere decir gloria, qué quiere decir salvación eterna, qué quiere decir ciudad de luz, santa ciudad del cielo, la Santa Jerusalén, qué quiere decir redención, realización de la redención en Jesucristo. Esto todo lo escuchamos nosotros, lo aprendemos en el catecismo. Se nos dice y se nos repite a través del ciclo litúrgico de los 3 años en todas las lecturas de la Iglesia. Se nos enseña en miles de formas en todas las actividades de crecimiento espiritual que la Iglesia nos ofrece, que son enormes, son muchas, porque la Iglesia está llena de carismas, porque el Espíritu Santo es interminable. Y hoy estamos acá en manos del Señor para que el Espíritu Santo actúe en nuestros corazones y nos ilumine aún más
para que nos compenetremos más en Él y conozcamos más de Él y nos acerquemos más a Él, naveguemos más hacia adentro, la profundidad de las aguas de Dios, y cada vez seamos más de Él, menos del mundo, menos de nuestra carne. Y esta es una invitación. Dios no forza a nadie, Dios no obliga a nadie. Dios es el amante perfecto, el amante bueno, que simplemente ama incondicionalmente y no espera nada más que ese amor dé fruto, pero no exige absolutamente nada. Y esto es lo que Dios está haciendo con nosotros en este momento cuando nos habla de la promesa en Jesucristo. El Señor nos habló durante sus 3 años de vida pública constantemente acerca de la salvación, de la gloria de Dios que está redimida en Él por el perdón de los pecados. Y esto tenemos que abrazarlo con alegría, con entusiasmo, con gozo, con paz. ¿Y cómo se abraza eso? Se abraza únicamente con el reconocimiento de nuestro pecado, de nuestra limitación, de nuestra miseria, pero con la esperanza de un Dios bueno que nos ama, que nos creó con amor, que nos quiere llevar a la gloria eterna, donde cesará la muerte y el pecado, y para siempre seremos felices a su lado, y que lo único que nos pide es que nosotros hagamos lo que Él nos enseñó en Jesucristo nuestro Señor, que nos ha enseñado que Él es la verdad, que Él es el único camino, y que Él es la vida. Y esto tenemos que tenerlo muy claro en nuestro corazón. Para poder alcanzar la vida tenemos que caminar con Él y vivir la verdad que Él nos ha revelado, que es Él mismo. ¿Y cómo se vive eso? Porque podemos hablar de esto en muchas formas, pero ¿cómo se hace esto? A nosotros nos pueden decir, es que somos pecadores, pero también queremos escuchar, ¿qué es un pecador? Y también escuchamos, el pecado es el diablo. Pero también queremos saber, entonces, ¿qué es el pecado exactamente? Y deje el pecado y conviértase, arrepiéntase, confiese sus pecados. ¿Y cómo se hace eso? Eso es importante saberlo. Y el Espíritu Santo es particular. Él nos desmenuza todo y no nos deja nada que podamos decir nosotros que no entendimos. Porque el Espíritu de Dios es sencillo, es básico, es elemental, es directo al corazón y no anda con rodeos ni con teologías sofisticadas. Llega directamente al alma y nos habla al fondo del corazón y dice, si me obedeces en mis enseñanzas, que son, convierte tu corazón hacia mí, vuélvete un hombre de bien, deja el pecado. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace revisando interiormente nuestra vida con sinceridad, como hablábamos en la reflexión pasada, y siendo tan valientes de decir, Señor, a pesar de mis limitaciones y mi miseria, yo quiero ser santo, yo quiero obedecerte, yo quiero ser bueno, yo quiero cambiar mi corazón y mi vida, porque yo quiero vivir contigo eternamente en la gloria que me prometes. No puedo concebir en mi limitada razón, en mi limitada inteligencia humana, lo que significa vivir en la gloria eterna donde no hay muerte, donde no hay pecado, donde termina la oscuridad y ya solamente hay día, hay amanecer. Es un amanecer eterno, una felicidad eterna, en un Dios que nunca termina, que lo estaremos descubriendo para siempre. Ni los ángeles, ni los santos que están en la gloria de Dios saben lo que Dios va a hacer en el siguiente instante, porque Dios nunca termina. Y todos los espíritus de Dios en la gloria están más y más sedientos de Él cada vez, porque Él es infinito. Y es una gloria que no termina jamás. Y esto es lo que debemos entender, que hoy que estamos acá, limitados en tantas formas, heridos por tanto pecado, y al mismo tiempo en esta incertidumbre que podemos tener por el miedo a la muerte, porque esta vida es temporal, porque tenemos muchas ansiedades y angustias por la misma mortalidad en que nos encontramos, de que siempre sabemos que todo puede cambiar de un momento a otro, y estas expectativas son nuestra mortalidad, que equivale a la multa del destierro, la multa del pecado original, que temporalmente viviremos en esta incertidumbre. Pero ya viene la salud. La salud es Cristo, la salud es la promesa del Señor que dice, todo esto pasará, no temáis,
todas estas angustias, estas dudas, inseguridades, todo este miedo, todo esto pasará, se acabará, porque se acabará la muerte. Pasarán todas las vicisitudes, pruebas de esta vida, y llegará la gloria del Señor para aquellos que lo aman, para aquellos que lo buscan, para aquellos que lo desean, para aquellos que quieren entregarse a Él de verdad desde ahora. No podemos esperar para cambiar mañana o para cambiar cuando ya estemos al borde de la muerte. El Señor nos llama a cambiar hoy para que desde hoy comencemos a recibir las primicias de su gloria. Aquí en la tierra nosotros podemos construir el mismo infierno si queremos. Podemos construir un purgatorio muy largo si queremos. Pero también aquí mismo se colocan los ladrillos del edificio espiritual de la gloria de Dios. Aquí mismo. Y la invitación es muy clara. El hombre que construye ese edificio espiritual en la vida terrenal es el hombre que es fiel a Dios, que vive en la iglesia, que entiende el misterio que Dios le ha revelado a los santos en la iglesia, estas maravillas de nuestra iglesia, este tesoro de nuestra iglesia católica que contiene todas las verdades, que es la iglesia de Dios, la única iglesia verdadera, la iglesia que Jesucristo fundó y que la fundó para toda la humanidad entera, aún para aquellos que no conocen la iglesia católica y que nunca entrarán a ellos antes de morirse. Esta iglesia nuestra es para alimentar a toda la humanidad entera. Ustedes saben que el misterio de nuestra iglesia es la Eucaristía. Y con la Eucaristía, cuando nosotros comulgamos, alimentamos las almas de la humanidad entera. Y esto tenemos que tenerlo muy claro en nuestro corazón, que somos instrumentos eucarísticos de reparación. Y que nuestra vida es la vida de muchas almas. Gracias a lo que Dios nos ha confiado como instrumentos eucarísticos, muchas almas se salvan. Por eso somos llamados a vivir la santidad, a vivir la obediencia, a dejar el mal, a dejar el pecado, para que podamos no solamente vivir con gozo y paz en medio de este destierro, en medio de las pruebas y tribulaciones de esta vida temporal, sino también para que seamos un edificio de luz, una columna de luz, un faro de luz en medio de la oscuridad de este mundo. Ustedes mismos saben que muchos de nosotros acá hemos vivido en la oscuridad antes, y la luz se prendió por medio de otro ser humano o por medio de una obra de Dios que nos trajo hacia esa luz, y esa luz nos iluminó el corazón y nos transformamos y comenzamos a caminar con Dios, entramos al camino. El regalo más grande de la promesa de la gloria de Dios es que cuando entramos al camino verdadero que es Jesucristo, ya no hay afán, se acabaron las carreras, se acabó la incertidumbre, porque ya entro en el paso eterno. Ya no soy simplemente un ser mortal que está desesperado porque se le está acabando el tiempo. Y entonces no ve cómo hacer más dinero, no ve cómo lograr todas sus metas, no ve cómo hacer todo lo que tiene que hacer porque ya siente que se le viene encima la muerte algún día. No, ya seremos libres y estaremos desatados de los afanes de este mundo. Y viviremos con la esperanza eterna de que Dios nos ha hecho eternos en Jesucristo. Y de que nosotros no somos simplemente unos seres mortales transitorios. Que vivimos y entonces debemos disfrutar esta vida, comer y beber, que mañana moriremos y todo se acabará, como si fuéramos animales. Así piensan los paganos, así piensa la gente que no tiene a Dios. Pero nosotros somos hijos de la luz, somos hijos de un milagro, de una unción sobrenatural, la unción del Espíritu Santo que Dios nos ha dado en Jesucristo. Y tenemos esa promesa, y es tan grande la promesa que si nosotros la vivimos ahora, mientras estamos acá, y como San Pablo dice, mientras vivimos el día que se apellida de hoy, o sea, mientras estamos aquí en la tierra, si vivimos la promesa, otros que no conocen a Dios se inspirarán por nuestro ejemplo, se inspirarán por nuestro testimonio. Y nuestro testimonio no es necesariamente lo que decimos, lo que predicamos. Nuestro testimonio es lo que hacemos. Por eso es que Jesús le decía a sus discípulos, les decía, miren, hagan lo que los fariseos dicen, pero no vayan a hacer lo que ellos hacen.
porque ellos predicaban, pero no caminaban con lo que predicaban, no hacían lo que predicaban, y le colocaban cruces tan pesadas a los demás, cargas tan pesadas que ellos mismos no llevaban, no eran capaces de llevar. Pues no, el testimonio de Jesucristo es vivir una vida con coherencia, una vida donde yo sé que soy un pecador, sé que tengo toda clase de limitaciones, pero sé que Dios me ama y que Dios conoce mi corazón, y que si yo soy sincero y vivo mi vida luchando contra las tentaciones, reconociendo mis pecados y mi debilidad, y luchando todos los días para superar esa debilidad y confesando esa debilidad al Señor a través del sacramento de la confesión, humildemente humillándome ante Dios y diciéndole lo que he hecho malo y pidiéndole misericordia para que me ayude a cambiar. En este caminar, en esta jornada por la iglesia con Dios, es que encontramos la salvación. ¿Cómo entramos a la gloria del Señor nosotros, a quienes se nos ha dado tanto? Piensen, la liturgia es el cielo. Cuando nosotros estamos en la Santa Misa, estamos paraditos en la santa ciudad de luz, la Jerusalén del cielo que desciende sobre el altar. Y entonces, si nosotros vivimos nuestra vida terrenal en una forma litúrgica, o sea, que nosotros pertenecemos a la liturgia, porque nosotros pertenecemos a la Santa Misa, porque nosotros pertenecemos a los santos sacramentos, que la familia esté formada en el sacramento del matrimonio, que los hombres sean obedientes a los mandamientos de Dios, que los hombres sean obedientes a la iglesia. Esas son las bendiciones. Y si nosotros vivimos dentro de la iglesia, en todas las estaciones de la iglesia, como esta que es Cuaresma, y nos preparamos para vivir todos los tiempos de la liturgia y constantemente vivimos en función a la iglesia, entonces ya estamos viviendo y saboreando las primicias de lo que es el cielo. Porque si usted muere así, viviendo una vida litúrgica en obediencia a la iglesia, el día que muera queda paradito donde su alma pertenecía, ahí en la luz, en el reino de Dios, en la ciudad de Jerusalén del cielo, ahí quedará. Si usted tiene parroquia, como somos llamados nosotros como católicos somos llamados a pertenecer a la parroquia, somos parroquianos y tenemos un sagrario en la parroquia que es Jesucristo. A Él es el que vamos a adorar. Nosotros no somos protestantes, somos católicos y vamos a la iglesia a adorar a Jesús, Eucaristía, a Él. No vamos a vivir una vida social en la iglesia y a ver seres humanos que quieren beneficiarse de Dios. Vamos a glorificar a Dios en la Eucaristía. Y si su alma, antes de acostarse por la noche, todas sus oraciones, su acción de gracias, la coloca a los pies del sagrario de su parroquia, y cuando se levanta por la mañana, le da gracias a Dios por la vida, por un nuevo día, y coloca esas oraciones al pie del sagrario de su parroquia. Y en el día, cuando está en su trabajo, cuando va por las autopistas, cuando está por la calle, le coloca su actividad, su caminar, su respirar, su sentir a Dios a los pies del sagrario de su parroquia. El día que usted muera, su alma tiene casa, porque allí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Y a dónde se irá tu alma cuando siempre has puesto todo a los pies del sagrario? Se va a los pies del sagrario. Es un alma que tiene casa espiritual. No es un alma que va a quedar vagando, confundida, porque no tiene casa en el espíritu, porque su única casa era el mundo, las cosas materiales, los placeres de la carne, las cosas temporales. Esas almas sufren mucho cuando mueren, porque miren, la invitación de Dios hoy es que recibamos la promesa, la herencia. Tenemos el pasaporte para entrar a la ciudad de luz, a la eterna ciudad. Ya nos lo dio el Señor, somos ciudadanos de la ciudad de luz. Allá pertenecemos, pero tenemos que caminar el camino antes de llegar. Por eso se dice que la entrada al cielo es la puerta estrecha. ¿Y por qué es la puerta estrecha? Porque durante el caminar hacia el Señor tenemos que volvernos pequeños, humildes, morir a sí mismos, morir al orgullo, a la vanidad, a la pretensión, a la vanagloria, a la prepotencia, morir a todos estos pecados que hierven en nuestra sangre, y así volviéndonos pequeños y sujetando toda esa miseria humana a obediencia al Espíritu de Dios. El día que lleguemos a su presencia podemos entrar.
porque ya estamos pequeños, podemos entrar por esa puerta estrecha. Y la puerta estrecha está aquí en la iglesia. La iglesia es la cuna de las almas. La iglesia es la primicia del cielo. Y por eso San Pablo nos decía en esta palabra de que en él se termina de completar los sufrimientos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y con eso nos está enseñando a nosotros que cada uno de nosotros somos ese cuerpo de Cristo, y por lo tanto en cada uno de nosotros se termina de completar los sufrimientos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, somos piedras vivas del templo de Dios, cada uno de nosotros, piedras vivas. Pónganse a pensar lo importante que es nuestra vida. No somos cualquiera. Dios nos hizo con una misión especial. Por eso debemos saber, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y no podemos desecrarlo, no podemos violarlo, no podemos maltratarlo, no podemos usarlo mal. Este es un depósito santo. Por eso San Pablo dice, somos vasijas de barro que llevan el tesoro. Eso somos, llevamos el tesoro del Espíritu Santo. Por donde pasemos debemos llevar bendiciones, gracias a la humanidad. ¿Cuántas veces hay personas en la calle, extraños, que nos dan alegría, y nosotros ni los hemos visto antes ni los volveremos a ver, pero pasan por el lado nuestro y nos llenan de paz y de alegría, y uno siente como que lo aliviaron, porque van llenos del Espíritu de Dios? Gente que lleva paz y lleva gozo, que no lleva odio, que no lleva envidia, que no lleva absolutamente nada de oscuridad en su corazón, e iluminan y le dan esperanza a todos los abatidos, desconsolados, confundidos, que viven en el pecado, en el mundo, en la oscuridad. Y en eso debemos convertirnos nosotros. Somos llamados a abrazar el don maravilloso del Espíritu Santo, la gloria de Dios. Y ustedes saben, los que están aquí presentes, que ya han saboreado una conversión y que están luchando día a día por estar convertidos, ustedes saben a qué sabe lo que yo les estoy diciendo, a qué sabe la paz de Dios, a qué sabe el gozo de Dios, a qué saben las primicias del cielo desde ahora. Porque todo el que ha transformado su vida y ha comenzado a cambiar, todo ese está saboreando ya la paz del Señor. ¿Cuándo entra uno en paz con Dios? El día que confiesa sus pecados, se arrepiente, le duele el mal que hizo y comienza a vivir trabajando para mantener esa obediencia. Ahí comienza la verdadera paz. Nunca antes comenzará. Por mucho que usted venga a la iglesia, por mucho que rece, si usted no quiere cambiar, no se quiere arrepentir y no se quiere confesar, no va a saborear las primicias del cielo, no va a sentir la gloria en el corazón. Pero esta gloria ya ha sido dada, ha sido revelada a nosotros en Jesucristo. San Pablo nos dice que los profetas de antaño quisieran haber sabido las cosas que nosotros sabemos, quisieran haber recibido las gracias que nosotros hemos recibido. Son inmensas, pero muchas de estas gracias están dormidas en nuestro corazón, no están activas. Es como tener un tesoro inmenso y no usarlo, y encima de todo no compartirlo para hacerle bien a todos los demás. Entonces, la llamada de Dios en un día como este, que nos ha reunido el Espíritu Santo para adentrarnos más en Él, es a que utilicemos el tesoro que ya nos dio. Un tesoro que es para enriquecer a todo el que nos rodea. Somos muy ricos, tenemos el tesoro más grande. Acuérdense de que Jesucristo, siendo Dios, creador de todo, dueño de todo, cuando apareció entre nosotros como hombre, no escogió una mansión para acostarse o para nacer. Nació en las pajas, nació en una pesebrera, ni siquiera escogió el inn que estaba allí, nació en la pesebrera para mostrarnos que no es sobre esto que Él nos viene a hablar. Él nos viene a hablar sobre algo mejor. Por eso dice, busquen las cosas de arriba y todo lo demás llegará por añadidura. Porque eso es lo que Él nos quiere vender, eso es lo que Él nos quiere dar, eso es lo que Él nos prometió. Y en esto debemos concentrar nuestro corazón. Cuántos afanes, cuántas preocupaciones, cuántas tribulaciones por los apegos a las cosas temporales, por los deseos desenfrenados de poseer cosas, de manipular la gente, de alcanzar poderes humanos.
de descubrir cosas temporales. Y todo eso al final no es más que un cansancio que se lleva el viento. Por eso el Señor quiere invitarnos a algo mucho más grande que eso. Y para que lo abracemos desde ahora, para que desde ahora comencemos a tener ese rostro de un ser que está salvado, un rostro que tiene esperanza y tiene luz. Cuando nosotros vemos un verdadero hijo de Dios que vive en esperanza del Señor, sabemos que ahí está Cristo, porque vemos la alegría, la paz, la humildad, la compasión. Tiene tiempo para escuchar, tiene tiempo para dar un abrazo, tiene tiempo para mirarme a los ojos y hacerme sentir que yo soy importante, porque tiene a Dios en su corazón, porque no está lleno de sí mismo, porque es una persona que tiene espíritu vivo y que está lleno de la gracia y la luz de nuestro Salvador. Cuando estamos llenos de sí mismos, llenos del mundo, llenos de deseos, llenos de incertidumbre y viviendo el afán de esta vida, no tenemos tiempo para amar, no tenemos tiempo para escuchar, no tenemos tiempo para perdonar, no tenemos tiempo para considerar las cosas y mucho menos para discernirlas. Y entonces el Señor quiere que nosotros descubramos el tesoro que ya nos dio, que ya tenemos en nuestras manos. Que dejemos de vivir una vida llena de terror y de miseria por nuestro pecado y desobediencia. Y que comencemos verdaderamente a transformarnos para que saboreemos desde ahora esas primicias. ¿Hay alguien acá que podría imaginarse lo que es vivir en un mundo perfecto? Pues no podemos imaginárnoslo, porque vivimos en un mundo imperfecto, porque tenemos una mente imperfecta, porque tenemos una imperfección que no se acabará hasta que llegue la salud plena, que es en el momento de la muerte. Y si somos fieles a Dios, entraremos en la salud y entraremos en la perfección, en la sabiduría plena. Hoy no podemos concebir lo que es vivir sin morirse. No podemos concebir lo que es vivir siendo feliz todo el tiempo. No podemos concebir lo que es vivir una realidad que no tiene atardecer ni noche, sino pleno día, para siempre. No podemos concebir un mundo sin pecado, sin odio, un mundo sin violencia, un mundo sin envidia, un mundo sin traiciones, sin deseos de ninguna clase más que de Dios. No lo podemos concebir hoy, pero esa es la promesa. Allá llegaremos y eso es lo que Dios nos dio en Jesucristo. Y es una realidad, viviremos para siempre. La persona que es hoy, que soy yo hoy acá, que ustedes están mirando, y la persona que ustedes son, que yo estoy mirando, así seremos eternamente, porque Dios ya nos creó. Y así seremos y nos reconoceremos los unos a los otros cuando nos encontremos en el reino de Dios, solo que seremos perfectos. Ya no tendremos un cuerpo que está envejeciendo, ya no tendremos un cuerpo mortal. Estaremos en la perfección de la gloria de Dios, en la perfecta armonía y belleza eterna, en el descanso y la paz eterna. Y esa es la promesa de Dios. Por eso debíamos luchar todos los días de la vida. Miren todos los esfuerzos que hacemos por lograr estas cosas temporales y los sacrificios que hacemos. Pues hagamos el verdadero esfuerzo para encontrar el verdadero tesoro. Hagamos el esfuerzo de entrar a la gloria del Señor. Y para entrar a la gloria del Señor tenemos que empezar a hacer el trabajo ahora. Como dice San Pablo, si quieres ir al estadio y participar en los Olímpicos, prepárate como un buen atleta. Observa perfecta continencia y no como quien corre la carrera para ganarse una corona perecedera, sino como quien la corre para ganarse una corona eterna, la corona prometida en Jesucristo. Esa es nuestra carrera. Así de que debemos ser buenos atletas. ¿Ustedes saben cuánto entrena un atleta profesional todos los días? Horas y horas para ganarse una corona perecedera. ¿Cuánto debemos entrenar nosotros para ganarnos la corona eterna? Días, años, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es una corona que nunca se acabará. Y entonces que ese sea el esfuerzo nuestro, que todos los días trabajemos para llegar al cielo. Que el único tesoro que tengamos en el corazón será: Señor, yo quiero la gloria. Señor, yo quiero la eternidad. Señor, yo quiero vivir donde no haya muerte, donde no haya pecado, donde todos nos amemos. Yo quiero vivir allá, eso lo quiero yo, y para eso tengo que trabajar para eso. ¿Cómo trabajo?
amando desde ahora, perdonando desde ahora, teniendo compasión desde ahora, aprendiendo a escuchar al prójimo desde ahora, teniendo paciencia y tolerancia desde ahora, transformando nuestro corazón desde ahora. Y esta es la llamada del Señor. Así es como entramos a la salud, así es como entramos a la gloria del Señor. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos llegar a esa salud a través de ese regalo tan grande que Él nos da. Bendito sea el Señor que ya nos ha dado esto, que nos ha prometido esto, que nos ha entregado a nosotros semejante regalo tan grande. Es que si nosotros por un segundo sintiéramos lo que Dios nos ha dado, quedaríamos en éxtasis y pasaríamos el resto de esta vida de rodillas. Y estaríamos atormentados por todo el pecado que hemos cometido, por toda la falta de amor, por todo lo que no hemos hecho que debíamos haber hecho. Y ya comenzaríamos a reparar y a sanarnos. Ustedes saben que la salud viene al hombre con el arrepentimiento. Con eso viene la salud. Una persona que no perdona está enferma. Y muchas personas se enferman gravemente por no perdonar. Y el día que perdonan, comienzan a sanarse. Porque llega el amor de Dios otra vez, entra el Espíritu Santo y esto ayuda a la salud, a la sanación, a la liberación. Y por eso, si queremos llenarnos de la salud espiritual que nos da gozo y paz, sabiduría divina, comencemos a amar y a perdonar. Comencemos a cambiar nuestra vida, para que así en esa forma podamos caminar con valentía, con humildad, con sinceridad. Miren, los valientes de este mundo no son los más ricos, los más poderosos, los que hicieron todo sin escrúpulo y no les importó en quién se tenían que parar para ellos escalar. Los valientes de este mundo son los que aman y perdonan. Esos son los grandes de este mundo. Jesús le dijo a sus apóstoles: Juan Bautista es el profeta más grande que ha habido y que habrá, pero el más pequeño de los cielos es más grande que él. ¿Se pueden imaginar eso? Eso es lo que el Señor nos está hablando. Los santos en el cielo saben que hubiesen podido adentrarse más en Dios si hubiesen trabajado más fuerte. Y cuando los santos ya están en el cielo, pues lo único que desean es tener más de Dios. Por lo tanto, esto es lo que debemos hacer. Porque el Señor quiere particularmente asegurarse que nosotros podamos recibir esta gracia desde ahora. Que esto no sea simplemente algo que está remoto en el futuro. Porque qué horrible que es una persona que está casada y piensa que en el único momento que debe portarse fiel y dar todo lo que tiene a su esposa es cuando está presente. Porque lo contrario, si está ausente, no está dando lo mismo y no es fiel. Pues esto es lo que hace el hombre en la tierra cuando es infiel a Dios, porque piensa que el Señor no está presente y todavía no ha llegado la hora del juicio, todavía no ha llegado el final. Y el diablo nos engaña, haciéndonos creer que tenemos tiempo. Ese es el engaño más grande, que tenemos tiempo. Ojo con esto. ¿Cuántas almas son sorprendidas al final de esta vida sin prepararse? Porque estaban convencidas que tenían tiempo. Y además dicen: Dios es misericordioso, Él se apiada de nosotros, Él conoce mi corazón, Él me va a perdonar. Claro que sí, Dios se apiada del pecador, Dios es misericordioso, pero no se olviden de esto: Dios conoce los corazones y Dios es perfectamente justo. La justicia de Dios es perfecta. Yo le pongo este ejemplo a la gente. Ustedes habrán leído en las Escrituras algo que es un poco extraño, que dice la ira de Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo puede tener Dios ira si Dios es perfecto? Pero ¿a qué se refiere la ira de Dios? Usted tiene un terreno y en ese terreno hay una montaña. Usted sabe que para mantener esa montaña bien mantenida, tiene que mantenerla cultivada, con un sembrado en la montaña para que tenga raíces esa tierra, y cuando lleguen las lluvias torrenciales, no erode, no derrumbe esa montaña. Porque si la montaña está pelada y no tiene ningún sembrado,
cuando llegan las lluvias torrenciales, la derrumba. Hay deslizamientos de tierra y esa montaña se deforma, se acaba. Pues miren, la lluvia torrencial que cae sobre la montaña cultivada la hace más hermosa. Entre más arrecia la lluvia, más linda se vuelve la montaña, más hermosa, más verde, más frondosa, más florece todo lo que tiene. Si la montaña está pelada porque no está sembrada, cuando llegan las lluvias torrenciales se vuelve pantano. Eso pasa con nuestro corazón. Entonces diríamos esto: ¿acaso entonces podríamos decir que la ira de la lluvia derrumbó la montaña? Desen cuenta que la misma ira y furia que arreció con la lluvia torrencial embelleció la montaña porque estaba cultivada. Y esa misma furia, ira torrencial de ese aguacero convirtió en pantano la montaña porque no estaba cultivada. Esa es la ira de Dios. Dios viene con todo su amor y nos inunda con ese océano de amor. Pero si nosotros no estamos cultivados en las virtudes de su amor, se derrumbará nuestro corazón y no podremos sostenerlo. Nos quemará, nos incinerará. Y por eso caeremos al fuego eterno, porque no resistiremos. Pero si viene todo ese océano del amor de Dios sobre nosotros y estamos cultivados en su amor, nos embellecerá y nos santificará para siempre. Y esto es lo que Dios quiere que sepamos. No hay tal ira, sino que es el amor de Dios que al fiel lo santifica, al mediocre lo purifica y al infiel lo calcina. Y esto es el mismo amor de Dios. Y hoy tenemos que entender que debemos concentrar nuestro corazón en este don maravilloso del Espíritu, para que Dios haga de nosotros maravillas. Ustedes saben que una sola persona puede transformar millones de personas. Una sola persona. Yo les cuento una historia. Ustedes han oído hablar de Santa Teresita del Niño Jesús, una monjita pequeñita francesa que vivió en un convento toda su vida, que nació en una familia muy especial, nunca salió de su convento y hoy es doctora de la iglesia. Y ella dijo: cuando yo me muera, me pasaré el cielo trabajando en la tierra. Y eso es lo que hace. Nunca salió de ese convento. Ahora prácticamente no hay una sola iglesia católica en la tierra que no tenga una imagen de ella o que no conozca de ella, porque Juan Pablo II la nombró como doctora del nuevo milenio, doctora de la iglesia. Una mujer pequeñita, insignificante, humilde, que vivió en un convento donde nunca salió. Y así de grande es Dios. Es la obra de Dios con una sola criatura humana, una sola persona. Piensen, cualquiera de ustedes aquí presente se puede convertir en la luz, la esperanza y la salvación de millones de personas antes de que ustedes pasen a la gloria de Dios. Millones, y no lo duden. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios es enorme. Si usted le entrega su vida a Dios, se convierte en un verdadero faro de luz, y la sabiduría de Dios fluirá por dentro de ustedes. Por sus bocas saldrán ríos de agua viva, océanos de agua viva, de sabiduría. No tendrán ni qué pensar lo que van a hablar, no tendrán que preparar lo que tienen que decir, porque el Espíritu Santo inundará los corazones con la sabiduría que fluirá de sus labios. Y esa es una promesa de Dios que se cumple en cada apóstol que le entrega la vida a Dios y confía en ese Espíritu Santo que no falla, que siempre está ahí, que está fiel en todo lo que hacemos. Y esto es el llamado a entender la gloria de Dios. Dentro de poco estaremos participando del milagro de los milagros, la Santísima Eucaristía. En esta misa, para la cual preparamos nuestro corazón hablando de la gloria celestial que va a descender sobre este altar, en esta misa debemos consagrar nuestros corazones en una manera extraordinaria, diciéndole a Dios: aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Transfórmanos, haznos santos. Y si aquí hay personas que no pueden comulgar porque están en pecado mortal, ¿qué esperan? Hoy es el día de su conversión. Arrodíllense, arrepiéntanse, confiesen sus pecados y dejen el mal en que andan, para que se conviertan y le den felicidad al cielo. Si ustedes quieren saber de una fiesta inmensa en el cielo, cuando se convierte un pecador, entonces
que hoy sea el día de las conversiones. Los que estén acá que no pueden comulgar, que hoy sea el día en que comulguen, porque se deciden lanzarse al abismo de Dios y dejar el pecado. Todo el mundo podría comulgar hoy si es tan valiente de dejar el pecado. ¿Por qué no podemos comulgar? Porque no queremos soltar lo que nos hace pecar. Por eso no podemos comulgar. ¿Será capaz de soltarlo? ¿Será capaz de dejar lo que lo puede llevar hasta el mismo infierno si no lo suelta? ¿Será capaz para que venga al altar del Señor a comulgar? Ese es el pan de vida, esa es la gloria, ese es el cielo. Para allá es que el Señor nos ha llamado. Acuérdense de esto, el Señor descendió y cuando se fue ascendió. Él nos está invitando a seguirlo a Él para que lleguemos a la gloria del cielo que queda hacia arriba, porque nosotros estamos abajo y de aquí tenemos que salir. Dios extendió una escalera desde el cielo a la tierra para que subamos por ella, y esa escalera se llama la cruz, y tenemos que subir por las estaciones del Vía Crucis, y al final de esa cruz está Jesús encima de esa montaña, esperándonos a nosotros para resucitarnos. Y esto es lo que tenemos que escalar. Aquí estamos preparados para escalar la montaña de la Pascua. Y la montaña de la Pascua en esta Semana Santa, que ya comienza esta semana entrante, podemos preparar el corazón para caminar con Jesús por ese Vía Crucis, escalando esa montaña de la resurrección. Para que así sintamos de que tenemos un Jesús que está vivo, un Dios que está vivo, un Dios que actúa en nuestros corazones, un Dios que nos ama y nos conoce, porque Él nos hizo con sus propias manos y nos hizo para salvarnos, nos hizo para que vivamos la salud, no la enfermedad del alma, para que vivamos las pruebas de esta vida temporal con amor, con resignación, con paciencia y con esperanza, para que no nos desesperemos con nada de lo que nos pasa en esta vida. No importa las dificultades que usted tenga, lo que tiene que asegurarse es que las dificultades que usted tiene, que no vayan a ser por el pecado que está cometiendo, porque como dice San Pedro, que cuando te vayan a castigar, no te estén castigando porque eres ladrón, mentiroso, calumniador, fornicador, adúltero, envidioso. Que no sea por eso que te castiguen, porque por eso te van a castigar siempre. Que si algún día te castigan y sea porque proclamaste la palabra de Dios y porque te fuiste por Dios, eso será un honor, porque estás haciéndolo por tu Salvador, lo estás haciendo por el Señor. Y que esa sea la única vez que te castiguen con razón y justicia humana, pero con razón y justicia, salvación divina, que quiere decir, la ley humana no perdona. Ustedes saben que el hombre en la tierra es juzgado y condenado por lo que hace malo, pero Dios es el único tribunal donde el hombre que hace cosas malas, Él lo perdona y lo salva, no lo condena. Y esto tenemos que entender la diferencia entre el juicio divino y el juicio humano. El mundo nos pisoteará, y si caemos en manos del mundo nos juzgará y nos condenará por el mal que hicimos. En cambio, el tribunal divino, llegamos a Él con el pecado que cometimos y nos arrepentimos, y el juicio de Él es que nos perdona y nos salva, no nos condena. Y este es el Dios bueno a que nosotros debemos acudir, a la justicia divina. Entonces, que nuestra vida se transforme para que nuestros actos sean actos de santidad, y para que dejemos el pecado, para que nos atrevamos a venir al altar del Señor a comer de este pan divino, pan de ángeles, y nuestra alma se pueda transformar, edificar y fortalecer en su amor, y aprendamos a vivir como hijos de la luz, hijos que perdonan y aman, que tienen compasión y que son ejemplo para todos los demás por su humildad, por eso, por su paciencia, porque tienen siempre un espíritu de servicio, porque no están buscando ser servidos, sino que siempre sirven afanadamente, con amor, sin cansancio. Esto es lo que Dios quiere, y este es el principio de la gloria de Dios entre los hombres. Por eso el Señor dice, el reino de Dios está entre vosotros. Ha llegado el reino de Dios, aquí está. Jesús lo anunció personalmente, ya llegó Dios, llegó el Señor entre nosotros. Abrácenlo, salúdenlo, recíbanlo. ¿Y cómo hacen eso? Obedeciéndolo.
Esa es la forma. Cerramos con lo que dice el catecismo. Dios nos creó por 3 razones: para que aprendamos a amarlo, a conocerlo y a obedecerlo. Y no nos olvidemos de eso. Eso es importante llevarlo en nuestro corazón. Voy a pedirle al Señor su santa palabra, y en esta palabra sellamos todo lo que hemos hecho en este retiro. Les voy a leer de la primera carta de San Juan, y dice así en el capítulo 5, desde el versículo 1: el que cree en Jesús vence al mundo. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ese ha nacido de Dios. Y todo el que ama a quien le engendró, ama también a quien ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Porque el amor de Dios consiste precisamente en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son costosos, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo. No solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y es el Espíritu quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, pues son 3 los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 coinciden en lo mismo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. En esto consiste el testimonio de Dios, en que ha dado testimonio de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios lleva en sí mismo el testimonio. El que no cree a Dios le hace mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Quien no tiene al Hijo tampoco tiene la vida. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor y lo bendecimos por habernos traído acá, por estos 2 días de reflexiones, y para que el Señor nos ayude a consagrar sobre su altar divino, ahora que descienda toda la ciudad del cielo sobre este altar, nos ayude a consagrar nuestros corazones. Y vamos a orar mucho por las personas que no quieren cambiar, que están en pecado y no quieren soltar el veneno del pecado, no se atreven a confesarse ni a arrepentirse. Oremos mucho por ellos, porque Jesús vino por los enfermos y queremos que se transformen, que se arrepienten y que cambien. Amén. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que estamos